Doctor Arias, ¿qué análisis está haciendo de este momento de la Argentina que pareciera que, esa de ir por más derecho, hoy a veces hasta de hecho, sin cambiar normas, hay como una supresión de derechos de segunda generación para los ciudadanos? Bueno, sí, hay un cambio de paradigma en la política, ¿no? Desde una política pensada en función de derechos hacia una política orientada hacia el mercado. Creo que esto es lo que produce la mayor cantidad de distorsiones. Quienes se apoyan en este último paradigma de políticas de mercado, es muy fácil para el Estado, es simplemente dejar que las fuerzas económicas actúen y digamos, determinen las realidades a partir de eso. Ahora, una política de Estado que, digamos, tienda a proteger y a efectivizar derechos es mucho más compleja, porque requiere una activa participación del Estado. Y en este contexto lo que tenemos, en sintonía con otros países de Latinoamérica, son gobiernos liberales que, digamos, se desentienden de las consecuencias sociales de los efectos de que produce la economía de mercado. Es decir, el que puede comprar, compra, el que no puede comprar alimentos no come, el que no puede comprar vivienda vive en la calle, y bueno, más o menos si hay alguna consecuencia grave, ahí sí el Estado interviene, pero mientras tanto una se las arregla como puede en medio de lo que es la ley de la selva, ¿no?, dentro de una economía de mercado. Algunas de las situaciones que pasan en este sentido, se amparan en el nuevo Código Civil y Comercial. ¿Qué hay de cierto eso? Ejemplo, lo que hace Camusi en la ciudad, que corta de golpe el gas y después pide que sean nuevas normas, de acuerdo, el nuevo Código Civil y Comercial permite hacer esas cosas. ¿Qué hay de cierto? No, en principio no es verdad eso, pero además lo que ocurre es que hay normas de rango superior que respetar. Cortarle el gas, yo decía, el servicio de gas, el poder calentarse, el poder cocinar un alimento, forma parte del derecho a la vivienda. Y esto es un derecho de superior jerarquía, de raigambre no solo constitucional, sino supranacional. Y debe ser respetado. Lo que pasa es que dentro del derecho cada quien con sus intereses echa mano a lo que le conviene en función de lo suyo, ¿no? Esto suele suceder y bueno, pero no es algo que sea la solución jurídica adecuada. ¿Cómo ha tomado los dos fallos de la Corte? Uno sobre las tarifas de gas y el tema de tarifa eléctrica. En ambos usted tuvo actuación acá en la ciudad de La Plata. Bueno, la cuestión del fallo de CEPIS, que es el referido al gas, CEPIS es la parte actora, en sus fundamentos teóricos es impecable. Yo creo que la Corte ahí ha volcado ha establecido unos estándares, unos principios muy buenos, aplicables a todos los servicios públicos, pero en su faceta práctica lo ha limitado solamente a los usuarios residenciales, dejando de lado a los comerciales, a los clubes de barrio, a la pequeña y mediana empresa, a las fábricas recuperadas, a las cooperativas, y esto realmente va a provocar un fuerte impacto social medido en términos de desocupación y salarios. Y por otro lado, bueno, la tarifa, lo relativo a la tarifa del gas, observo que hubo un cambio en la Corte. Que tal vez tenga que ver el ingreso de Rosenkrantz, no sé, pero... La tarifa eléctrica. La tarifa eléctrica, perdón. Creo que hubo un cambio en las argumentaciones, hasta en la pluma, creo que otros relatores, y además un fallo sumamente... que tiene un error fundamental, porque la Corte le quitó legitimidad a los legisladores para accionar judicialmente. Esto es posible, yo no estoy de acuerdo, pero es una doctrina tradicional de la Corte, del caso Polino hasta acá. Le restó, legitimación al Partido Justicialista, pese a que Lorenzetti en su libro dice que la tienen, los partidos políticos. Le restó legitimación al secretario general de la Defensoría del Pueblo de aquí de la provincia de Buenos Aires, lo cual está muy bien, porque es un funcionario de facto. Pero
olvidó que dentro del expediente estaba presentada la Unión de Usuarios y Consumidores, que es una ONG que representa a los usuarios de todo el país. Y que la Corte, yo creo que falló sin leer el expediente. Ni siquiera el dictamen de la Procuradora, Gils Carbó, que específicamente ahí en la página 12, en el considerando sexto de su dictamen, estableció que menciona la presentación de esta asociación de usuarios y consumidores. De modo que si la Corte lo hubiera considerado, la solución hubiera sido otra. No podría haber dicho, no hay representación suficiente de los usuarios, no hay legitimación activa. La Corte no ha advertido esto, y esto fue un error gravísimo, un escándalo desde el punto de vista jurídico. ¿Se puede apelar a algún organismo supranacional, como puede ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos o otro? A mí se me ocurre ese, usted es el que sabe. Sí, se puede la Corte o la Comisión también. Y creo que ya hay algunas asociaciones trabajando en ese sentido. La Corte, por estas cuestiones de legitimación procesal, realmente ha provocado mucho daño, porque tarde o temprano va a tener que decidir la cuestión de fondo, y se aplica los mismos principios que aplicó para el gas. Las empresas van a tener que devolver lo que cobraron de más, pero para ese entonces ya va a haber muchas fábricas y comercios que cerraron sus puertas y que dejaron miles de trabajadores en la calle. El tema Procrear, ¿cómo lo está observando? Bueno, dentro de la misma lógica de una economía liberal, es decir, el Estado no se hace cargo del acceso a la vivienda, del acceso al suelo urbano, de los sectores medios y de los sectores más postergados. Solamente quien tenga la posibilidad de juntar los recursos suficientes puede ir a comprar una vivienda, y quien no tendrá que vivir en la calle o en un asentamiento. Esto es el resultado de una política de desentenderse de las consecuencias de los daños colaterales que provoca la economía de mercado, el libre cambio y el capitalismo, que es el sistema que rige en Occidente. Si no está el Estado mitigando estos efectos y ayudando a quien menos tienen, obviamente va a provocar un deterioro social, que en este caso el Procrear se traduce en personas que no tenían su vivienda, que han reunido todos los recaudos, los requisitos necesarios, ahora van a tener que seguir alquilando o van a tener que vivir en la casa de un pariente, y no van a poder tener acceso a un derecho tan caro, tan preciado como es tener su propio hogar, su propia vivienda. Lo llevo a un tema más de análisis social, aprovechando que lo tengo acá, y lo escuché ahí hablar algo al respecto, por lo menos en los pasillos, con algunos damnificados. ¿Qué análisis hace? Parecía que la Argentina estaba movilizada, parecía, porque, pasan todas estas cosas y la movilización actual, es mínima, salvo la organizada, la movilización del tipo que se queda sin gas, que no puede hacerse la casa, que le sacan el crédito, que le aumentan tal cosa, es mínima, hasta con las mismas cámaras empresariales pasa. Sí, es verdad, nos falta un ejercicio importante de actuar colectivamente, de juntarse con el vecino. Y bueno, esto tiene múltiples causas, ¿no? El individualismo que a veces provoca el bienestar, ¿no? Esto de estar en la casa, prender el televisor, salir a cenar afuera, subirse al auto y a pasear, en fin. El bienestar a veces provoca aislamiento en lo social, pero también el individualismo, el fuerte individualismo. Hoy, frente a lo que está sucediendo tanto con las tarifas como con otros derechos, creo que es necesario que la sociedad se organice, que los vecinos se junten, que traten de hablar entre sí, que asistan a algún lugar de reunión donde no solamente puedan ser contenidos, sino asesorados y elaborar estrategias conjuntas, colectivas, para superar todos estos malos momentos que se vienen viviendo a partir del deterioro del salario, con digamos, la inflación, la pérdida de capacidad de consumo, con el aumento de tarifas y las pérdidas de trabajo, que van a venir de la mano, sin duda alguna, no solo de las tarifas, el aumento de tarifas, sino también de la apertura de importaciones. Es decir, se vienen tiempos, yo creo, muy difíciles
y hay que estar organizados para poder enfrentarlos y tratar de que el Estado garantice los derechos básicos. Por eso es muy importante, reitero, que todos estén de algún modo salgan del encapsulamiento que a veces se produce dentro de las propias familias y traten de buscar espacios colectivos para poder tratar. Hablamos del plan Procrear, pero ahí hubo un tema, no sé si usted intervino o no, por lo menos recuerdo que en una toma de tierra sí intervino usted hace unos días en un canal de televisión, voy a decir así, en una operación de un tipo que ni siquiera tiene terreno, sí, que se ha hecho pasar por pastor evangelista en alguna vez en la historia de La Plata, denunció y ensució a un diputado que es un luchador social, como es Gustavo Di Marcio. ¿Qué opinión le merece eso? Sí, se vienen dando estas operaciones de prensa. En el diario del Día, por ejemplo, La Plata es terrible. Yo creo que tiene un fuerte contenido discriminatorio. No toda ocupación de tierra es un delito. Es delito cuando hay violencia, cuando hay rotura de alambre, cuando hay se produce una usurpación, pero el diario califica de usurpación de delincuentes a todo aquel que ocupa una tierra, cuando en realidad, si no hay políticas estatales de acceso a la tierra para los sectores más postergados, la única forma que tienen estos sectores de tener una vivienda es ir y ocupar un terreno. Por supuesto que siempre hay vivos que pueden aprovechar la situación, pero el problema de fondo es otro. Es la falta de oferta de suelos urbanos a precio accesible, a precio social. Y no porque falten, acá la Ciudad de La Plata tiene tierras suficientes, lo que pasa es que se deja la planificación librada al mercado, como decía, no hay intervención del Estado para que pueda acceder a los sectores más postergados a urbanizaciones sociales ordenadas, con plazas, con equipamiento urbano, con salitas, guarderías, en fin, el Estado no interviene después cuando se producen los problemas. Y de una forma con la policía, una forma criminalizante, y esto es uno de los graves problemas que tenemos. Yo creo que el metamensaje que el diario El Día, en sintonía con lo que ha salido en TN, lleva un fuerte prejuicio social de muchos sectores de la clase media platense, y es esto de que se nos vienen los negros. Cuidado que se nos vienen los negros. Creo que un poco hay un contenido discriminatorio en este sentido. Recuerdo hace poco una protesta en el Parque Pereira, lo tomaron también como una ocupación, como una intrusión, y el diario no dudó en calificar que habían usurpado el Parque Pereira, cosa que a los platenses les pone los pelos de punta. Y generan crispación social, generan odio racial contra los sectores más vulnerables y odio social contra ellos, porque se los considera enemigos, usurpadores de una tierra que pertenece a un sector social distinto. Y bueno, esto no debería ser de este modo. Yo creo que el diario El Día es el que comete delitos en ese sentido, no la gente que va a ocupar un terreno. Yo creo que la ley antidiscriminación, creo que el diario El Día está alcanzado por la ley antidiscriminación y debería hacerse una denuncia penal para que se investigue su conducta, estigmatizando a la gente pobre y digamos, tratando de embarrar el nombre de personas que han tratado siempre de colaborar sin ningún tipo de interés, sin ningún tipo de especulación a los sectores más humildes. Para cerrar, hoy tiene presiones, como está. En la época de Scioli, tenía, voy a decir así, como si fuera esa cosa de superhéroes, de cómic que está de moda ahora, tenía un archienemigo, Alberto Pérez, le nombraban el nombre Arias y se brotaba. Hasta tenemos algún caso, usted lo sabe, algún trabajador que no lo quería volver a tomar porque tenía un amparo en su juzgado. Hoy, ¿cómo está esa? Este nuevo ejecutivo ejerce presiones, manda mensajes, ¿cómo está eso? No, yo hasta el momento no he tenido nada, verdaderamente mentiría si diría algo distinto. No he tenido absolutamente ninguna presión de ninguna naturaleza. Es un dato bueno, dentro de todo positivo, a pesar de que, bueno, hemos tenido también decisiones adversas para el Poder Ejecutivo Nacional y Provincial.
y de aquella época que recuerda. Bueno, muchas cosas, pero yo creo que fundamentalmente los jueces tenemos un rol, que es controlar al poder político. La división de poderes existe para eso. Es un sistema de control recíproco, porque si no tendríamos, digamos, una monarquía, ni siquiera una monarquía, tenemos un gobierno autocrático donde no admite control alguno. Digamos, en el poder político existe una cultura de considerar enemigo al juez que le falla en contra, o a todo aquel que le falla en contra. Hay una suerte de paranoia siempre en la política, cultural, no hablo de distintos sectores, que aquel que me falla en contra es un enemigo. Y yo he sentido eso durante la gestión anterior, verdaderamente. Me consideraban como un enemigo, pese a que yo no tenía nada contra ellos, digamos. Es más, yo terminé votando a Daniel Scioli, lo he reconocido públicamente ya en varias oportunidades, pero creo que cuando alguien se sale de la legalidad es necesario marcarlo, pero desde el propio espacio, desde el propio sector, porque como en el caso de Casal, por ejemplo, mintiendo a los muertos de la inundación, yo dije acá en esta misma cámara en su momento, el que oculta muertos, el que roba, ese no es un compañero, ese es un traidor, y los primeros que estamos obligados a denunciarlo somos nosotros, porque quienes actuamos honestamente. La verdad, si eso hiciéramos todos, nos habríamos ahorrado mucho dolor de cabeza. Y para cerrar le pido, pensando en el que me va a escuchar mañana por radio, ahí cortito, en síntesis, háblenos de esos nuevos derechos, algunos supranacionales que son de acuerdos, que están de acuerdos internacionales que están en la Constitución, y el tipo común, uno mismo, algunas cosas que usted contó y uno las desconoce, de que existe determinado acuerdo que nos permite tener vivienda digna y que se puede accionar con eso ante algunos atropellos, ¿no? Sí, uno cuando habla de los derechos humanos normalmente piensa en la dictadura militar, ¿cierto? Piensa en el genocidio, piensa en la violencia institucional activa, y no, bueno, esto no es solo, los derechos humanos no son eso, es mucho más amplio. También incluye los derechos sociales, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda digna, el derecho a la educación. Todo esto está contenido en diversos instrumentos internacionales que están incorporados a nuestra Constitución y que genera una obligación del Estado y que tiene que garantizarse a través de las políticas del Estado, más allá del gobierno que las ejerza. Así como nosotros, si estamos endeudados frente a los organismos internacionales, si viene un gobierno nuevo, tiene que pagarle igual, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo te debería pasar hacia adentro. Si nosotros tenemos una obligación establecida por tratados internacionales, por leyes, y hay políticas, por ejemplo, como la de Procrear, tendientes a satisfacer una demanda social y a cumplir con un derecho, deberían sostenerse. Porque si no, la seguridad jurídica existe solamente para los organismos internacionales, pero no para la sociedad interna. Entonces, creo que eso es hacia donde hay que apuntar, a sostener políticas de inclusión y de derechos más allá del gobierno que esté, porque eso también es seguridad jurídica.